Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken, una tranquila localidad situada en el Reino de Prusia, hoy parte de Alemania. Hijo de un pastor luterano, su infancia estuvo marcada por la fe protestante y una atmósfera profundamente religiosa. Sin embargo, la vida pronto le enseñaría el rostro del sufrimiento. Su padre falleció cuando Friedrich tenía apenas 5 años, seguido poco después por su hermano menor. Estas tragedias lo confrontaron prematuramente con la muerte, una experiencia que dejó una huella imborrable en su visión del mundo. Desde muy joven, Nietzsche mostró una inteligencia deslumbrante. Estudió filología clásica en Bonn y luego en Leipzig, donde quedó fascinado por la figura de Arthur Schopenhauer. También entabló amistad con el compositor Richard Wagner, cuya obra representaba en ese momento una síntesis entre arte, mito y filosofía que cautivó a Nietzsche profundamente. Con tan solo 24 años, fue nombrado profesor en la Universidad de Basilea, un logro poco común para alguien de su edad. Pero la vida académica no tardó en volverse una prisión para un espíritu tan inquieto. Nietzsche sufría de intensos dolores físicos, migrañas debilitantes y problemas visuales que lo obligaron a retirarse prematuramente de la docencia. Con su salud deteriorada, se volcó por completo a la escritura, dando forma a las ideas que lo inmortalizarían. Obras como Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal y el anticristo no solo desafiaron los valores tradicionales, sino que propusieron una nueva visión del ser humano, el Übermensch o superhombre, una figura capaz de crear su propio sistema de valores en un mundo donde Dios ya no era el fundamento moral. Sus escritos, sin embargo, fueron recibidos con indiferencia o escándalo. Pocos lo comprendieron en vida. Su estilo, aforístico, poético y filosófico a la vez, era tan provocador como difícil de clasificar. Nietzsche no era un académico más. Era un pensador radical, un crítico del cristianismo, del nacionalismo, de la moral convencional y de la modernidad en decadencia. Y esa postura le valió tanto admiradores fervientes como enemigos implacables. La soledad fue una constante en sus últimos años. Tras romper con Wagner por diferencias ideológicas y personales, y experimentar varios fracasos sentimentales, incluyendo su amor no correspondido por lo Andrea Salomé, Nietzsche se fue sumiendo cada vez más en una existencia errante y aislada. Su salud mental comenzó a deteriorarse de manera alarmante. En enero de 1889, en las calles de Turín, presenció cómo un cochero azotaba a su caballo. Nietzsche corrió hacia el animal, lo abrazó y rompió en llanto. Aquel colapso marcó el fin de su lucidez. Nunca volvió a escribir. Los últimos años de su vida los pasó en un estado de incapacidad mental, al cuidado de su madre primero, y tras su muerte, de su hermana Elizabeth. Fue ella quien, manipulando sus manuscritos y distorsionando sus ideas, promovió una versión nacionalista y protofascista de su obra, especialmente durante el auge del nazismo. Esta tergiversación afectó profundamente la percepción pública de Nietzsche durante décadas. No fue sino hasta bien entrado el siglo XX que filósofos, filólogos y pensadores comenzaron a recuperar la voz auténtica de Nietzsche, desmontando los mitos que lo habían rodeado. Hoy, su pensamiento se reconoce como una de las piedras angulares del existencialismo, el postmodernismo y la crítica cultural contemporánea. Su llamado a la transvaloración de los valores, su denuncia del nihilismo moderno y su apuesta por la afirmación de la vida siguen resonando con fuerza en un mundo que aún se debate entre la fe y la razón, entre el orden impuesto y la libertad radical del individuo. El legado de Friedrich Nietzsche no es sencillo ni cómodo. Leerlo es enfrentar preguntas fundamentales sobre el sentido de la existencia, el poder de las creencias y la fragilidad de nuestras convicciones. Pero es precisamente en esa incomodidad donde reside su poder transformador. Como él mismo escribió, aquello que no me mata, me hace más fuerte. Una frase que resume no solo su filosofía, sino su vida entera, una lucha constante contra el sufrimiento, el olvido y la incomprensión, en busca de una verdad que no se arrodilla ante nada, ni siquiera ante los dioses. El legado de Friedrich Nietzsche no es sencillo ni cómodo. Leerlo es enfrentar preguntas fundamentales sobre el sentido de la existencia, el poder de las creencias y la fragilidad de nuestras convicciones. Pero es precisamente en esa incomodidad donde reside su poder transformador. Nietzsche no ofrecía consuelo, sino una sacudida. No proponía certezas,
sino el vértigo de mirar el mundo sin las muletas de la fe, de la moral tradicional o del progreso ciego. Su pensamiento fue, y sigue siendo, una invitación al coraje. El coraje de pensar por uno mismo, de reinventarse a pesar del caos, de afirmarse incluso en la tragedia. Hoy, más de un siglo después de su muerte, Nietzsche sigue hablándonos desde el filo de sus palabras. Se le estudia, se le critica, se le reinventa. Su obra se ha convertido en un terreno fértil para artistas, filósofos, psicólogos y escritores que buscan comprender las tensiones de la condición humana. Su idea del eterno retorno, su visión del superhombre, su crítica feroz a la moral de rebaño y a las estructuras de poder siguen siendo herramientas provocadoras para interrogar nuestro tiempo. Sin embargo, Nietzsche no es un pensador que se deje domesticar fácilmente. Cada generación lo redescubre a su manera, y cada lectura abre nuevas posibilidades. Hay quienes encuentran en él un espíritu liberador, una fuerza vital que impulsa la creación. Otros lo ven como un espejo incómodo que refleja las contradicciones más profundas de nuestra civilización. Y quizás ahí radica su verdadera grandeza, en su capacidad para incomodar, para no dejar indiferente, para obligar a mirar más allá de las apariencias. Cuando murió, el 25 de agosto de 1900, en Weimar, su cuerpo estaba debilitado, su mente ya no le pertenecía, pero su obra apenas comenzaba su recorrido. No fue celebrado como un genio, ni comprendido como un visionario. Fue un incomprendido, un marginado. Y sin embargo, sus ideas han atravesado el siglo XX y se proyectan en el XXI con una vigencia inquietante. Como él mismo escribió, el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Friedrich Nietzsche no caminó esa cuerda con certeza, sino con vértigo. Pero lo hizo sin miedo, con la pasión de quien sabe que solo al borde del abismo se revela lo que realmente somos. Su voz, aún hoy, sigue desafiando el eco de los siglos.